garganta, pues me tocó irme para una farmacia de verdad, porque no era normal, ¿cierto? Pues que digamos esas cosas usted las consigue hasta en una tienda, que no haya eso en una farmacia, pues no es lo común, no es lo normal. Y también me ocurrió en una ocasión que, bueno, invité a mi esposa a tomar un café, pero pues realmente cuando yo quiero tomar un café, a mí me gusta el café caliente. Entonces cuando a usted le pasan la carta en el lugar donde usted vaya, pues aclaran ahí bebidas calientes y dicen cuáles son las bebidas calientes o si son jugos o lo que sea. Entonces yo pido el café y llega un café como para usted tomar, bogar, y entonces yo le decía a mi esposa, le decía, pero, o sea, por qué ponen bebidas calientes y traen un café tibio? Cuando en otra ocasión pude volver allá, le dije a la chica, le dije, hazme un favor, mira, es que yo quiero un café, pero es que normalmente no llega caliente, llega frío. Entonces la verdad lo quiero caliente. Y pues bueno, lo trajo caliente, porque es lo normal. Que sea una bebida caliente, pues que se la traigan a uno caliente. Este par de anécdotas es por el título de la enseñanza, ¿sí? Porque ¿cómo debiera ser nuestra vida cotidiana, nuestro diario andar sobre esta tierra, cuando lo normal es Cristo en nuestras vidas? Cuando nosotros hemos dicho, hemos confesado y estamos convencidos que estamos en sus manos, que nos regimos por su voluntad, por su deseo y que Él tiene el control. Entonces, ¿cómo debiera ser cuando lo normal es Cristo para tu vida y para mi vida? Nosotros podemos ver claramente y hemos aprendido a través de la palabra de Dios que la vida que ha sido ordenada por Dios para nosotros, pues lo normal es que sea una vida llena de gozo, que haya paz, que haya sosiego, que haya comunicación, interacción con Dios, que nuestra vida sea una vida en armonía con su deseo, con su voluntad, que haya un propósito en Él para cada uno de nosotros. Lo normal debería ser una vida donde tú y yo no tenemos hambre, no tenemos sed, no tenemos necesidad de las cosas de este mundo. Una vida que consiste en que tú y yo anhelemos conocer, vivir en esa voluntad, en la voluntad del Padre. Para decírtelo así como concluyendo el asunto, una vida que necesariamente tiene que experimentar a Cristo como nuestra necesidad real. Hablo de la necesidad real porque tenemos diversas necesidades, ¿sí? En Juan capítulo 4 tuve la historia de Jesús con la mujer samaritana. Bueno, todo el diálogo que él tiene con ella. Ella va al mediodía por agua al pozo, donde va la gente enferma o las prostitutas, y a esa hora pues solamente iba este tipo de personas. Por eso dice Jesús que era necesario pasar por Samaria. Se encuentra con ella, entabla una conversación. Toda la conversación Jesús al final le dice, bueno, ve y trae a tu marido. Y bueno, ella dice, marido no tengo. Bien has dicho, porque 5 maridos tiene, el que ahora tienes tampoco es tu marido. Ella inmediatamente dice la escritura que dejó el cántaro. A veces ignoramos como esa parte tan importante. Ella deja su cántaro, y ese cántaro lo que representaba era como esa necesidad que ella tenía, porque ella iba por agua. Cuán necesaria el agua, pero deja su cántaro y ya sabemos lo que ella hace. Se va hacia la ciudad y empieza a hablar a las personas de Jesús. Ese dejar el cántaro representaba eso, que entendió que su necesidad real era
ese Cristo que hablaba con ella, que su necesidad sentida pasó a un segundo plano, pero entendió cuál era su necesidad real. Entonces, cuando lo normal es Cristo, entendemos que mi necesidad real, por encima de nuestras necesidades sentidas, es Cristo y siempre Cristo. Entonces, un anhelo precioso que está en el corazón del Padre es que así como Cristo está por encima de todas las circunstancias, trasciende todas las circunstancias, que también nosotros aprendamos de Él a estar por encima de las circunstancias que nos rodean. A ver, nosotros hemos leído y hemos escuchado también esa parábola que está allá en Juan, en el capítulo 7, cuando habla de el hombre que construye la casa sobre la arena y el hombre que construye su casa sobre la roca, ¿sí? Dice que vino la tormenta, que vino el viento recio, que dio con ímpetu, ¿ya? Y que la casa que estaba construida sobre la arena, pues fue grande la ruina, y la casa que estaba sobre la roca permaneció. Mira que sobre ambas vinieron las circunstancias, sobre ambas vino el viento, la tormenta, sobre ambas, pero prevaleció una de ellas. Entonces, por eso te digo, debemos aprender, y el Padre anhela que nosotros podamos por encima de las circunstancias, porque sí van a venir, las hemos vivido, y quizás algunos en este momento están viviendo situaciones pero bien fuertes, ¿ya? El anhelo de Dios es que aún con todo y eso, como lo cantábamos ahorita, porque cantamos muy fácil, ¿sí? Cuando hay tempestad y aunque ruja el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Eso lo cantamos y nos suena bien lindo, pero realmente el Padre anhela que eso sea una realidad en nuestras vidas, que las circunstancias no nos ahoguen, no nos abrumen, no nos absorban de manera tal que ellas estén por encima nuestro. Hace unos días estudiábamos en vigilia y mirábamos un poquitico el asunto de en Eclesiastés, y mirábamos solamente el capítulo 1 y mirábamos, si después lo lees tú en tus tiempos de meditación de la palabra, te das cuenta que no hay alabanza, no hay adoración, no hay fe, no hay nada de eso ahí. Y se pregunta uno, bueno, pero ¿por qué esas cosas escritas ahí? No, como una expresión de algo sin propósito, como un sin sabor, como que no hay claro en Eclesiastés qué está sucediendo y por qué todo se le vuelve una monotonía, un diario trasegar de ver siempre lo mismo. Y concluíamos que lo tremendo que es cuando perdemos de vista a Dios, y entonces todo se resume y todo se nos vuelve es la monotonía del diario vivir, de lo que está ocurriendo, de lo que pasa debajo del sol. Y entonces ese mismo afán y esa misma preocupación nos hacen perder de vista a Dios, y es ahí donde no hay propósito alguno en las cosas. Entonces, sé que van a llegar y tienen que llegar, y los hemos vivido, pensamientos, situaciones, ¿ya? que nos quieren llevar a la debilidad y a la derrota, pero es ahí donde nosotros no podemos ser dominados por estas cosas, cuando lo normal es Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Cristo es la provisión que nos ha sido dada de parte de Dios para nosotros poder enfrentar cualquier situación. Analicemos 2 Corintios capítulo 4 versículo 8 y 9.
está hablando a nosotros, ¿sí? Dice a nosotros, dice que estamos atribulados, ¿sí? Con circunstancias, con dificultades, atribulados en todo, pero no ¿qué? No angustiados, en apuros, pero no ¿qué? No desesperados, perseguidos, pero que no nos sintamos desamparados, derribados, sí, pero no destruidos, muertos pero no enterrados. Bueno, no dice ahí así, pero más o menos la cosa va por ahí. Y es que es tremendo porque está diciendo eso, atribulados pero no angustiados, en apuros, pero por favor no entremos en la locura del desespero. Sí, que nos sintamos perseguidos de tantas cosas, pero por favor, no te sientas desamparado, derribado, pero no estás destruido, cuando lo normal es Cristo. Entonces, preguntémonos ahí un par de cositas, a ver si estamos como sintonizándonos con esto. Si es esta la clase de vida que estamos viviendo o no. ¿Cuál es la clase de vida que estás viviendo en este momento? ¿Será que en nuestra experiencia diaria el hacer el bien, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, como dice allá en Romanos 7:18? ¿Será que realmente nuestra experiencia de vida hoy es de derrota, encadenados ahí a un pecado en particular, como llevados por el desánimo, el sinsabor? Lo que haces no ves un propósito en nada de eso, como que hace mucho tiempo que ni siquiera entiendes hacia dónde es que Dios te está llevando. Han pasado 1000 cosas en tu vida y no tienes la menor idea de cuál es el propósito de Dios con esas cosas que están sucediendo. Son preguntas para que tú mismo te estés dando como una respuesta. Dios nos ha dado, vuelvo y te lo repito, en Cristo una provisión tan gloriosa, tan inmensa, tan sobrenatural, y aún con todo y eso viviendo en un solo fracaso, en una sola derrota, en un solo pecado. Entonces, si tu vida, si mi vida no es lo que Dios ha ordenado que sea, entonces tú y yo necesitamos conocer y entender cómo es cuando Cristo es lo normal, y debería de ser lo normal en cada uno de nosotros. Y yo creo que dentro de algunas cosas que vamos a ver hoy, empecemos con una de ellas que creo que me parece fundamental entenderla. Una de estas cosas que nos pueden estar llevando a nosotros a que les pase como me pasó a mí en la farmacia: ni mieltertos, ni dolesgripa, ni noxpirin. ¿Yo dónde estoy? ¿Sí? Miremos algunas de esas cosas. La primera, falta de quebrantamiento. Y la pregunta sería entonces, ¿y qué cosa es quebrantamiento? Que se habla tanto de eso. Y quiero como explicarlo de la manera más sencilla posible. Quebrantamiento es que yo ya no estoy viviendo mi propia vida. Quebrantamiento es que yo ya estoy viviendo la vida de otro. Que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20: ya no vivo yo, ¿más qué? Más vive Cristo en mí. Entendamos algo: la muerte, sepultura y resurrección de Cristo no lo veamos solamente como el sacrificio que me dio la salvación,
aunque sí que lo es, obviamente, pero no lo dejemos solamente ahí. Era algo que yo conversaba hace unos días con mi esposa y miramos la cruz y agradecemos a Cristo por su sacrificio, que a través de ese sacrificio entonces me perdona y me limpia de los pecados. Veámoslo también como que esa cruz, ese sacrificio también es el camino que Dios me está señalando, es el camino que Dios me está mostrando hacia el quebrantamiento. A ver, Cristo para llegar a la cruz tuvo que sufrir desprecio, señalamiento, maltrato, gritos, abandono, humillaciones. Las personas que anduvieron con él le dan la espalda, lo niegan, otros se burlan, lo señalan de mil cosas, lo escupen. ¿Y él va hacia dónde? Hacia la cruz. Y estando ya allí, las palabras de Cristo, ¿cuáles fueron? A su Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si ves que la cruz nos está señalando a nosotros el camino al quebrantamiento, porque basta con que alguien nos grite, basta con que alguien me humille, basta con que alguien diga algo de mí que no es, y entonces ya mis sentimientos hacia esa persona, ¿cómo se tornan? ¿Cómo se ponen? Pues Cristo nos estaba mostrando, ese es el camino al quebrantamiento. Nos van a humillar, nos van a decir cosas, y van a haber muchas circunstancias en las que nos van a hacer sentir mal y van a hacer cosas injustas, pero eso es quebrantamiento, que estoy viviendo la vida de otro. Gálatas 2:20, leámoslo todo, ¿sí? Y sé que es bien especial porque nos ayuda como a entender un poquitico. ¿Ya? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ah, ya lo entendemos mejor, ¿no? ¿Será que sí? ¿Será que sí estoy camino a la cruz y sí voy viviendo la vida de otro? Ya no mi propia vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quebrantamiento. Uno de los aspectos que nos está llevando a que nosotros no vivamos nuestra vida cuando lo normal es Cristo. Y como no hay quebrantamiento, entonces una cantidad de enemistades, gritos, peleas, rabias, falta de perdón, odio, rencores y cuánta destrucción. Porque también entra ahí en la falta de quebrantamiento lo que es entonces el orgullo. Porque una persona orgullosa es incapaz de admitir o de reconocer que otro es más excelente que él cuando comparten, digamos, el hacer una tarea en conjunto. Y esto se da no solamente en lo ministerial, que de hecho ya es terrible, que de hecho ya es algo supremamente feo, que dos personas que compartan un ministerio, uno de ellos no alcanza a considerar y ver a su hermano como superior a sí mismo y se llena entonces de ese orgullo. Se da no solamente en la parte ministerial, en el trabajo, en el estudio, en tantas labores cotidianas,
Porque si alguien parece mejor que aquel orgulloso, pues ¿qué hace la persona que es orgullosa? Siempre trata de encontrar la falla en esa persona, siempre buscando la debilidad, siempre buscando el pecado en esa persona. ¿Y por qué hace eso? Eso siempre ocurre porque el orgulloso no alcanza a entender, no entiende que el cristianismo no es una experiencia aislada. El cristianismo, cuando lo normal es Cristo, es una vida que inevitablemente se tiene que vivir y se tiene que expresar en la comunión de los unos con los otros. Que cuando lo normal es Cristo, no es el brillo individual lo que importa, sino que lo que realmente importa es la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando lo normal es Cristo, entonces lo que interesa no es cuánto yo sé de Cristo, sino cuánto de ese Cristo realmente estoy expresando en mi vida, vaciándome con el prójimo. Cuando lo normal es Cristo, entonces no necesitamos destacarnos, porque entendemos que nosotros no vivimos para competir, sino para completar. Cuando lo normal es Cristo, uno no ve el ministerio como una plataforma para mostrarme, sino simplemente como una oportunidad para realmente poder reflejar y poder mostrar a Cristo. No hay frustración, no hay preocupación cuando no hay reconocimiento, palmadita en la espalda, felicitaciones. No, porque entendemos que nuestra identidad no descansa en lo que se hace, sino que descansa en quien es Cristo en mi vida. Te repito, esto no lo estoy hablando solamente en lo ministerial, sino en cualquier ámbito en el que tú te estés moviendo. Que hay muchos que se frustran por la falta de reconocimiento, el aplauso, y entonces ahí un orgullo siendo también quebrantado. Algo también nos puede llevar a toda esta situación es los celos. Los celos son pecado, y lo mismo, sea que se presenten en los asuntos seculares o en asuntos ministeriales. Hay una historia, una parte de la escritura, yo simplemente te la voy a resumir así rápidamente, en Números, en el capítulo 11. El pueblo de Israel han salido de Egipto y van hacia la tierra prometida, y llega un momento en el que algunos de los que no habían sido pueblo de Israel, pero que se unieron en esa salida, empiezan entonces a sembrar ahí cierta cosa y anhelar nuevamente la vida en Egipto, y decían que como anhelaban la carne, los pepinos y todo lo que allí les daban en Egipto. De hecho era una mentira, porque todos sabemos cómo vivían ellos allí en Egipto, pero bueno, el pueblo sí empezó nuevamente a desesperarse y a querer volver a Egipto, y Moisés entra como en un choque tremendo y le dice a Dios: bueno, Dios, ¿qué pasa con este pueblo? Es un pueblo supremamente complicado, difícil, Señor, ¿por qué me has puesto a mí delante de este pueblo para guiarlos? Yo no soy capaz solo. Y Dios le dice a Moisés: bueno, Moisés, entonces llama a 70 hombres, ¿sí?, de los ancianos, y yo voy a poner de tu espíritu en ellos para que ellos entonces te ayuden, tráelos al tabernáculo y allí haré descender. Entonces efectivamente Moisés lo hace así, ya, y los reúne. Hubo dos de ellos que en ese momento no estaban allí en el tabernáculo, estaban allá por los lados del campamento. Viene el Espíritu, cae sobre todas estas personas,
Dice la escritura que empiezan a profetizar, o sea, a hablar de parte de Dios al pueblo, y los que estaban allá en el campamento también, sobre ellos viene el Espíritu, también empiezan a hablar y a profetizar. Y un joven que estaba por ahí merodeando se dio cuenta y se fue corriendo: Moisés, Moisés, mire que allá están Eldad y Medad profetizando. Y en el versículo 29 entonces Moisés le respondió. ¿Sabes quién era ese joven? Josué. Josué estaba empezando sus primeros pinitos ahí, siendo formado por Dios. Entonces va y le dice a Moisés eso, y Moisés le responde: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Como que Josué lo que le dice es: vaya, impídaselos, que no lo hagan, pues para usted solito. Bueno, Josué, tranquilo, no tenga celos. Los celos aparecen en mi vida como algo que es feo, es algo negativo. Los celos nos llevan a rivalizar contra el hermano, contra tu compañero de trabajo, contra cualquier otra persona, por sus talentos, por los dones, por la capacidad, por la destreza que tenga esa persona, o por la atención que recibe esa persona y que a mí no me la dan, porque el celoso quiere poseer eso. A ver, la diferencia entre el celoso, sí, y el orgulloso es que el orgulloso quiere brillar él solo, pero el celoso quiere apagar la luz de otro. ¿Ya? Entonces, cuando eso sucede, ¿sí? Cuando Cristo no es lo normal en esa vida, entonces eso solamente está mostrando inseguridad. Está mostrando que esa persona tiene una falta de identidad en Cristo tremenda. Y esto que lo estamos viendo en cuestiones seculares o espirituales, si lo llevásemos al plano de las relaciones sentimentales o amorosas, es tenaz y es muy triste en el estado en que entra una persona celosa, porque se amarga la vida por completo, ¿sí? Porque quiere poseer a esa persona, pero le es imposible, y cualquier cosa le causa ese desespero y esa angustia. A ver, yo creo que nosotros necesitamos quebrantar, y si hay celo en nuestro corazón, nosotros necesitamos entender, por lo menos cuando se trata de celos entre hermanos, celos ministeriales, necesitamos entender que en la iglesia no se trata de quién es el más visible, o quién es el más productivo, o quién es al que más admiran o le dan reconocimientos. En el cuerpo de Cristo, cuando lo normal es Cristo, se trata simplemente de aquel en quien Cristo puede vivir su vida con total libertad. Que esto no se trata de lo que un cristiano puede hacer, sino de qué puede hacer Cristo a través de un creyente, de un cristiano. Que no es cuán lleno estoy, sino realmente cuánto me he vaciado. Eso es lo que realmente tiene importancia. Recordemos que la clase sacerdotal en tiempos de Jesús, cuando llevaban a Jesús ante las autoridades romanas o ante las autoridades sacerdotes judíos, creo que fue Pilato el que dijo, y el que pensaba que sabía que a Jesús lo llevaban estos sacerdotes porque sentían celos, porque la gente los buscaba, la gente buscaba a Cristo y no los buscaba a ellos. Qué tremendo eso, ¿no? Otro aspecto que también incide demasiado en nosotros, y creo que debiéramos trabajar mucho en eso, es lo que tiene que ver en nosotros con la incredulidad. Si yo pregunto en este momento, ¿cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, confiamos y creemos en Dios y en su palabra? Yo creo que la respuesta correcta, por lo menos políticamente correcta, sería: sí, yo creo en Dios y en su palabra. Ya, esa sería la respuesta correcta.
Pero sin embargo, muchas veces nosotros como que no alcanzamos, nos falta, nos cuesta creer en medio de los valles de sombra de muerte, cuando hay tempestad y ruge el mar. ¿Sí? Es porque es fácil para nosotros cuando estamos en lugares de delicados pastos junto a aguas de reposo, ¿sí? Pero cuando entramos allá, cuando entramos en los lugares, en los valles de sombra de muerte, cuando te dicen a ti el diagnóstico médico tuyo o de tu papá o de tu mamá o de tu hijo es que esa enfermedad es supremamente grave y que no tiene cura y que las cosas se van a poner muy difíciles. Cuando has luchado por un trabajo o algo y por fin lo logras y de pronto en algún momento te dicen, mira, va a haber recorte de personal y posiblemente pierdas tu trabajo. Cuando quizás tu hija viene y te dice, mamá, papá, estoy en embarazo. O cuando tu hijo o tu hija te dice, papá, mamá, tengo problemas con mi identidad sexual. ¿Será que sí estamos preparados para momentos así? Sí estamos preparados. Cuando lo normal es Cristo, créeme que aunque venga el viento y venga la tempestad y pegue contra esa casa, si lo normal es Cristo, es que la casa va a permanecer como, va a estar firme, va a estar firme. No que venga pensamientos o te angusties de momento, sí, es normal que ocurra, pero lo que te decía al principio, no podemos sucumbir y ser absorbidos, ¿sí? Porque muchas veces lo que sucede es que se pierde de vista a Dios. ¿Y cómo se torna el panorama? Oscuro. Vienen mil inquietudes, viene la duda, el desespero, y como que ya no hay propósito para seguir. Como que tantas cosas que te motivaban, ya la motivación se va. Y vienen mil pensamientos de derrota. Todo eso llega al no poder descansar plenamente en Dios y en su palabra, al no lograr entender que aunque ande en valle de sombra de muertes, que dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas, preparas todo delante de mí en presencia de mis angustiadores. Bueno, eso sucede cuando lo normal es Cristo. Y simplemente, a ver, hay una anécdota que cuenta en algunas historias que hablan de hombres de Dios. Se habla una de Martín Lutero, y dice que en una ocasión la esposa de Martín Lutero se vistió de luto, estaba totalmente de negro. Cuando Martín Lutero la ve y le pregunta, ella le dice, hoy he decidido vestirme de luto porque te veo tan preocupado, te veo tan angustiado que pareciera que tu Dios está muerto. ¿Sí es? Viene otro aspecto también, aparte de este asunto de que nos falta creer y confiar en Dios y en su palabra, y es la falta de comunicación con Dios. Falta de comunicación con Dios. Y quiero que pienses en algo, ¿sí? Y es que ¿cuántas veces nos pasa que nosotros mismos nos dejamos caer en una vida descuidada, día tras día?
Y una vida descuidada en la que sencillamente no dedicamos tiempo a la oración, no meditamos en la palabra. Y en ese descuido pueden pasar días y hasta semanas enteras. Y esa falta de búsqueda, de comunicación con Dios, está reflejando solamente una cosa: refleja una ausencia de verdadera vida espiritual en un creyente. ¿Por qué ese descuido? Bueno, pueden suceder muchas cosas, pero realmente es que quien se acostumbra a vivir de esa manera no ha aprendido a negarse a sí mismo. Y algo muy bonito: rendirse completamente al Señor. Porque una persona que entra en ese descuido por días y por semanas enteras, entonces, cuando vengan diferentes circunstancias, ¿cómo va a actuar? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo lo afronta? Pues simplemente lo va a hacer llevado por los sentimientos, por las emociones, por los pensamientos. Porque esa ausencia de vida espiritual, ese no negarse y no rendirse, pues simplemente nos deja abandonados a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Entonces, si la está pasando bomba, wow, full, pues entonces, ¿cómo reacciona? No, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Un solo placer, un solo paseo, reuniones sociales, que el amigo aquí y allá, que el viajecito, porque la está pasando bomba, ¿sí? Pero, a ver, Eclesiastés capítulo 2, versículo 10 y 11, quiero que lo leamos para que podamos como meditar en esto. Salomón decidió, dijo: ¿sabe qué? Me voy a dar gusto en todo, no lo voy a negar a mis ojos nada, ¿sí? Como dice la canción: y brindo por mis ojitos, por todo lo que han mirado. El hombre dijo: lo voy a dar gusto a mis ojos en todo. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Y había de dónde, porque platica había, ¿cierto? ¿Sí? Uno mira unas excentricidades en las que viven muchas personas y eso es aterrador. Y algo así hizo él: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Mira esto: ni aparté mi corazón de placer alguno. O sea, el hombre se dio gusto en todo, en todo. Me perdí, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Versículo 11: miré yo luego, sí, todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y tenía su tremendo palacio, ¿no? Era una cosa aterradora. Y aquí, ¿qué dice? Que todo era ¿qué? Vanidad, humo, vapor. Todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Súper confrontante. O sea, ¿cuántas veces uno dice: no tendré uno plata para hacer gusto en todo? Créeme que cuando se pierde de vista a Dios y cuando nos descuidamos y cuando sencillamente nos sumergimos en esas cosas, sea todos esos placeres, y entra uno en esa ausencia de verdadera vida espiritual, aún esos placeres pierden todo sentido. Ni siquiera alcanzan a llenar, a satisfacer, a complacer, a traer plenitud al hombre. Eso le pasó a Salomón, dándose gusto en todo lo que quiso, lo que deseó, lo que usó, lo que anheló su corazón, y dijo:
esto es vanidad, esto es aflicción de espíritu, no encuentro placer en esto. Qué tremendo, ¿no? Cuando se pierde de vista a Dios. Solo placer, amistades, reuniones sociales. Yo creo que nosotros tenemos que prestarle también atención y considerar aquí el asunto de las amistades, porque ¿cuántos de los que estamos acá, cuántos mantienen amistades impropias? Y tú lo sabes, que ese amigo, esa amiga, créeme, a metros con él, con ella, y no te importa porque ni siquiera tienes en cuenta lo que esa amistad cree, el estilo de vida que está llevando, y lo que es más triste aún, que te estás dejando llevar por ese amigo, por esa amiga. Y Jeremías 15:9 dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces te repito, así la estés pasando, mejor dicho, de lo mejor, cuando pones a un lado tus placeres, tu diversión, tus amigos, y en otra casillita tu comunión con Dios, créeme, aún esas cosas no van a alcanzar a llenarte. Pero viene el otro punto, y es cuando ya no la estás pasando tan bien en cuanto a placer se refiere, sino cuando la cosa está complicada, como hablábamos ahorita, cuando estás pasando por el valle de sombra de muerte. Ya lo aprendíamos, ¿sí? Hace un momento, esa oscuridad en la que se torna todo, esa monotonía en la que entras porque Dios se pierde de vista. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos son arrastrados por una cantidad de pensamientos terribles, abrumadores, pensamientos que a muchos los llevan aún a sentirse deprimidos, pero fuertemente. Y ante esa prueba o dificultad, lo que viene es que se llenan de duda, una congoja terrible, una preocupación excesiva y un desespero total. Por eso es necesario llevar delante de Dios aún nuestros pensamientos. Yo comentaba eso con mi esposa esta mañana, y creo que aún muchas veces hasta es necesario que una persona vaya a un psicólogo, y no tengo nada en contra de eso. El asunto es cuando pongo entonces a un lado, ¿sí? Que el psicólogo me esté diciendo, me esté ayudando, y entonces a otro lado a Dios. No, yo creo que ambas cosas. La psicología tiene cosas muy bonitas, muy preciosas, y ayudan demasiado, pero esto unido al pensamiento y al deseo de Dios, para que esos pensamientos abrumadores que acongojan, que preocupan, que desesperan, realmente podamos salir adelante, cuando lo normal es Cristo. Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura de Cristo, habla en el versículo 17, dice: y tomad el yelmo que cubre en un soldado. El yelmo que cubre en un soldado cubre su cabeza, ¿sí? Está hablando de que nuestra cabeza, nuestra mente, nuestros pensamientos deben de estar cubiertos, y es el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Que podamos llevar todo pensamiento cautivo a la voluntad de Cristo. Entonces estamos viendo lo que es el orgullo, los celos, la incredulidad, la falta de comunión con Dios. Hay algo muy tremendo, y en esta parte quiero que le prestemos mucha atención, ¿sí? Estamos hablando de por qué muchas veces lo normal no es Cristo en nosotros, ¿sí? Y lo normal se vuelven otras cosas que debieran de ser anormales en nuestras vidas. Pero lo normal tiene que ser Cristo. Y aquí quiero hablarle de los ególatras, o el narcisismo. Eso es ese
amor desmedido de una persona hacia sí misma. El que es ególatra o narcisista se ama demasiado a sí mismo. Esa palabra del narcisismo, bueno, viene por allá de la mitología griega. La mitología griega cuenta que en una ocasión Narciso se enamoró de sí mismo. Era un hombre con una belleza exótica y entonces él menospreciaba a todas sus pretendientes. Y dice la mitología griega que la diosa Némesis lo castigó llevándolo a enamorarse de sí mismo cuando vio su rostro reflejado en un estanque de agua, lo que lo llevó a morir ahogado y consumido. Vuelvo y le repito, eso es mitología griega, ¿no? Eso no está en la Biblia. De ahí viene entonces la flor del narciso. La flor del narciso tiene un narcótico, ¿sí?, que embota y que emboba a la persona. Bueno, hoy por hoy, solamente quería contarles eso, ¿no? Hoy por hoy existen muchas tendencias que llevan a las personas a que se ocupen por completo en su cuerpo, en su físico, en su apariencia. Esas cosas quizás por el mundo puedan ser pasadas por alto y es lo que está pues de moda, es lo que está todo ese culto al cuerpo. Vuelvo y te repito, para el mundo son cosas que pues, sencillamente no importan, son pasadas por alto, pero no para una persona para quien Cristo es lo normal. No, para un cristiano, no, un cristiano sensible, no. Yo no sé, eso es un término que se escucha mucho, sobre todo en la psicología o en los médicos, y es el trastorno dismórfico corporal. ¿Alguna vez lo han escuchado o no? Bueno, simplemente te voy a comentar dos cosas. Ese trastorno dismórfico corporal simplemente se manifiesta cuando la persona como que de sí mismo tiene una autoimagen completamente distorsionada, y entonces la persona que tiene ese trastorno quiere modificar su imagen, bien sea con comida, con ejercicio o con cirugías. Entonces ahí aparece otra palabra bien rara que es la ortorexia. ¿Y qué es esa palabra tan rara? Es la persona que se obsesiona por la comida saludable, y eso se le vuelve su obsesión para modificar su cuerpo a través de la alimentación, y se vuelve algo completamente compulsivo, obsesivo en la persona. Y viene también otra palabra bien rara que es la dismorfia. ¿Qué es eso? Es cuando la persona, su apariencia física no le agrada, no le gusta y quiere cambiar su apariencia a través de cirugías, ¿sí? La ortorexia a través de la comida saludable, se obsesiona. Pero la dismorfia, el que entra en cirugía, la persona que entra en cirugía, entonces comenzó con una cirugía y ya lleva 3, 4 y está pensando en la 5ª cirugía. Si es que esto para el mundo es algo que se pasa por alto, es algo normal, pero cuando lo normal es Cristo, esto no debiera de suceder en un cristiano. También entra lo que es la anorexia o la bulimia, que eso sí la conocemos y sabemos pues que el foco, el punto está en una delgadez extrema. Y otra cosa que se ve tremendamente hoy en día es esa conducta fitness compulsiva, o sea, el exceso de ejercicio. Y dele al gimnasio y al gimnasio y al gimnasio, y toda su agenda, su entorno de esa persona gira en torno a eso, al gimnasio, a estar ahí. Tanto así que hoy en día nosotros vemos que los gimnasios se han convertido en unos templos tremendos, donde los tenemos hasta gimnasios 24 horas los 7 días a la semana. Y ya todos sabemos hasta dónde ha llegado todo esto de esa preocupación del ser humano por cambiarse, por transformar su físico, y bueno, una cantidad de cosas tristes, terribles que han ocurrido hoy en día por esto, ¿sí? Y lo último, lo más feo, bueno, no recuerdo el nombre de esta mujer que en ese centro de estética la mataron, se la llevaron, la tiraron a una carretera, la dejaron muerta.
Hermanos, mucho cuidado con esto, ¿sí? Mucho cuidado con, con ese problema, con esa situación, con ese narcisismo. Mira, bueno, pero a mí no me pasa, ¿sí? Y cuando te pegas al celular y te tomas una selfie y le haces 20 filtros y te quedas ahí media hora, 40 minutos para montar una foto en tu perfil esperando que todos te den like, eso también entra ahí. Porque lo que quieres es que te vean lindo, te vean linda, te vean hermosa. Y lo que están poniendo ahí tiene tantos filtros que no tiene nada que ver con quién eres tú. Entonces, para uno estirando pico en todas partes, mirando a ver, posando para sí mismos. Eso también es narcisismo. Mira, para decirlo con franqueza, están bajo la esclavitud de su cuerpo. Pero lo que dice Pablo en la escritura, en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 27, dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Tenás eso, no? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Si permitimos que nuestro cuerpo nos domine, eso es pecado. Lo normal, cuando Cristo es lo normal, que nuestro cuerpo debe estar por debajo y no por encima de nosotros. Yo sé que me están entendiendo, que yo no estoy llevando aquí a que entonces tengamos malos hábitos de alimento, o que es pecado entonces si practicas un deporte o si tienes la disciplina de ir al gimnasio. Yo no estoy en contra de eso, y solamente espero que me lo entiendan. Lo que Dios nos está diciendo ahí en 1 Corintios 9, 27 es que no entres en algo compulsivo y obsesivo, en un narcisismo y en una egolatría que empiece entonces a llevar tu vida a conductas totalmente extremas y contrarias a la voluntad de Dios. Ahora, si hablamos un poquitico también entonces en este aspecto de cuando lo normal, sí, es Cristo, pero otras cosas se vuelven lo normal, que deberían de ser lo anormal, son asuntos que tienen que ver también entonces con el carácter. Cuando hablo de carácter no estoy hablando del temperamento, el temperamento de aquel que es explosivo, mal geniado o quizás más calmado, no. Cuando hablo del carácter estoy hablando de lo que una persona es en esencia, de lo que una persona es en su naturaleza. Es decir, carácter es lo que yo soy cuando nadie me está viendo, ¿sí? Lo que soy realmente. Leía en algún momento en un libro que se tienen 3 tipos de personalidades, y son la que la gente dice que yo soy, la segunda es la que yo digo que soy, y la tercera, la que Dios dice que soy. Esa es la que realmente importa. Entonces, en ese asunto del carácter tenemos algunas veces personas que tienen como una superioridad moral, es decir, son de esa clase de personas que actúan como si ellos fueran jueces de la suprema corte celestial en todo tiempo, en todo asunto, en todas las personas, y juzgan todo y de todo. Bueno, si eres así, tal vez seas una persona muy recta en tu forma de ser, pero ese tipo de personas generalmente carecen de algo: amabilidad, dulzura, suavidad, carecen de misericordia en el trato con los demás, porque son personas que dicen: mire, hermano, yo la verdad, yo no cargo pelos en la lengua para decirle la verdad a nadie, yo no cargo algo en la boca. Para mí lo blanco es blanco y lo negro es negro, para mí no hay grises. Eso es pecado, porque cuando lo normal es Cristo, yo debo tratar a los demás con mansedumbre. El alma siempre actúa con dureza, el espíritu actúa con gracia y con misericordia. Proverbios 16:16, ¿qué dice?
Con misericordia y verdad, ¿qué? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Correcto? Pero está también entonces el otro extremo, ¿sí? Está la persona que es demasiado tolerante. Para esa persona todo está bien, todo es amor y paz, que cada quien viva como quiera. Yo no soy nadie para decirle lo que debe de hacer. Y puede estar hablando de su hijo, de su hermano, de su papá, de su amigo, de su compañero, pero son personas que no dan una exhortación, no dan una palabra, ¿sí? Porque simplemente dice, ¿sabe qué? Mire, yo vivo y yo dejo vivir. Cuando lo normal es Cristo, en nosotros no hay lugar para la permisividad. Eclesiastés capítulo 7 versículo 16 dice: no seáis demasiado bueno, no seáis justos en extremo. O sea, el que quiere ser demasiado bueno, a veces llega a ser más bueno, quiere ser más bueno que Dios. Y eso es pecado, porque más bueno que Dios no hay nadie. Entonces se vuelve demasiado tolerante, ¿sí? Demasiado permisivo. Y el que quiere ser demasiado justo, el que no carga pelos en la lengua, pues se vuelve tan riata, ¿sí? Que ya pasa a ser una persona que esa personalidad choca y no llena, no fortalece, no alimenta. Dios simplemente demanda de nosotros, como dice la escritura en 1 Corintios capítulo 4, dice que se requiere de cada ministro que sea hallado fiel. Y yo buscaba esa palabra fiel, y resulta que en la antigüedad había unas pesitas, era un par de platillitos, ¿sí? Yo creo que algunos lo recuerdan, un par de platillitos, y en el medio de esos platillitos había como una basecita. Esa basecita en medio de los platillos le llamaban el fiel, porque esa era la que hacía que cada platillito mantuviese en su posición y se inclinara de la manera correcta. Cuando Dios dice que quiere que seamos fieles, quiere, mire, inclínate hacia el lado correcto y de la manera correcta. O sea, es demasiado bueno, porque nadie puede ser más bueno que Dios, y no vayas a tolerar cosas que Dios no tolera, pero tampoco quieras ser más justo que Dios, porque entonces vas a obrar sin misericordia, sin suavidad. ¿Ok? Entonces, bueno, también en este asunto es que tengo varias cositas acá, pero yo creo que ¿cuántos de nosotros podemos entender algo, ya hablando un poquitico acerca del temperamento, ¿sí? O llevándolo otro poquitico más bien como, a ver, ¿cuántas personas tienen como esa necesidad de hacerse notar? O sea, siempre tienen que estar hablando, donde estén, donde vayan, siempre tienen que hablar, siempre quieren ser el centro de atención. Hablan y hablan y hablan. Cuando esa persona está presente en alguna parte, créeme, no hay silencio. Y ocurre algo muy triste en ese tipo de personas, y es que siempre tienen que estar hablando de alguien, siempre tienen que estar hablando de los demás, no pueden callar absolutamente nada. Y las personas que lo conocen, que están cercanas a él, afectivamente hablando, están ahí como que se reúnen en alguna parte y siempre están pensando: ¿a qué horas iba a abrir la boca? ¿A qué horas la va a embarrar? Porque saben que suelta la sopa en cualquier momento y empieza a hablar lo que no debe hablar, porque tiene esa necesidad de ser visto, de hacerse notar. No está satisfecho hasta que no lo noten, no aguanta pasar desapercibido. Cuando lo normal es Cristo, pues sucede lo que dice Santiago 1:19: por esto
mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, ¿sí? Tardo para qué? Para hablar, tardo para irarse, cuando lo normal es Cristo, ¿sí? Cuando lo normal es Cristo, entonces entendemos que es mejor callar que locamente hablar, como dice la Escritura. Cuando lo normal es Cristo, entonces entendemos que en las muchas palabras no falta el pecado. Cuando lo normal en tu vida, en mi vida, es Cristo, entendemos que esto no se trata del que más hable, se trata de quien manifiesta en su vida a Cristo. De eso se trata. Y bueno, simplemente aquí ya para cerrar con esto, yo creo que el tema de entender aquí para cada uno de nosotros en todo esto es que hay cosas de nuestra vida que necesariamente no las podemos volver el común en nosotros. No las podemos volver el común en nosotros. Que en tu vida y en mi vida se trata realmente de cuánto Cristo se está dejando ver, de cuánto Cristo se está revelando en cada uno de nosotros, cuánto de verdad Dios a través de su Hijo Jesucristo está viviendo el propósito de Él, el deseo de Él en el corazón de cada uno de nosotros. Amados, que lo normal sea Cristo en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, para que esa ausencia de Cristo, ese perder de vista a Cristo, no nos lleve a una vida sin sentido, sin propósito, una vida monótona, una vida simple, una vida donde definitivamente vives y haces porque sencillamente toca hacerlo, y eso es el diario vivir debajo del cielo, debajo del sol, pero andamos realmente en una situación donde realmente no está siendo Cristo visto y manifestado en cada una de nuestras vidas. Yo creo por hoy dejémoslo hasta ahí, ¿sí? Habrán otros aspectos, pero yo creo que con esto que vimos, creo que Dios ya ha hablado al corazón de cada uno de nosotros y sencillamente hemos entendido lo que es el propósito y el deseo de Dios que pase en nosotros. Vamos a orar. Padre.